amigos, les quería platicar acerca de un video que me hicieron llegar y bueno, como ya podrán ver en el título, es acerca del comediante Franco Escamilla. Y pues quisiera pues platicar un poquito cómo fue que conocí acerca no solo de este video, sino también acerca de este comediante, porque pues yo no tenía idea de quién era. Entonces la forma en que yo lo conocí fue a través del grupo de jóvenes de la iglesia. Yo estaba dirigiendo una reunión del grupo de jóvenes y algunos comentarios que hacían entre ellos yo no los entendía, ¿no? Entonces les pregunté, oye, ¿a qué se refieren con estos comentarios? Hacían un comentario y se quedaban viendo entre ellos y se sonrían. Dije, no, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces ya les preguntaba, ya me decían, no, lo que pasa es que son referencias a cosas que habla el comediante Franco Escamilla. Y pues yo me quedé, ¿quién es ese, verdad? Entonces no me querían decir porque pues es un comediante que habla con muchas palabras inapropiadas, temas no muy santos, ¿verdad? Que pues muchas veces en la iglesia pues uno recomienda que no escuche, ¿verdad? La palabra dice claramente que busquemos todo lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, sea algo honesto, algo digno de alabanza, en eso pensemos. Entonces pues no es muy recomendable, ¿verdad? Escuchar ese tipo de comediantes. La verdad yo me quedé pues en los tiempos de Teo González, ¿no? De Jorge Falcón, o incluso Capulina, ¿no? Que era el rey del humorismo blanco, donde no había tantas referencias tan groseras, ¿no? Pero bueno, para no ser el cuento largo, pasan unos días y alguien me comenta, me manda un mensaje, de repente me empieza a decir, ¿sabes qué? Hay cosas, me dicen, según tú no conoces a Franco Escamilla, y hay cosas que tú dijiste en una prédica que él las dijo. Entonces, eso a mí me sorprendió, digo, ¿cómo va a coincidir que hablemos lo mismo, no? Pero fueron dos, tres personas que me hicieron ver eso. Entonces, pues me puse a ver ese video. Es un video de ahí de YouTube de Franco Escamilla que se llama No Somos Iguales. Y habla de la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, cuando empiezo a verlo, me doy cuenta que efectivamente hay referencias que sí son las mismas, o sea, que yo ocupé unas referencias que él también ocupó, pero la respuesta es simple, no es que yo haya visto su, su monólogo y me haya querido piratear parte, ¿no? Sino que él mismo dice en ese video que parte de las referencias que él tomó para sacar esos chistes fue de un libro que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Yo leí ese libro, ¿verdad? Entonces de ahí también yo saqué algunas referencias, también para llevarlas al tema de las diferencias de diseño entre el hombre y mujer y hablar de un tema de matrimonios, ¿verdad? En la iglesia. Entonces me decían, ¿le copiaste? Bueno, si vemos las fechas de las grabaciones, él me copió a mí, yo hablé de eso antes, ¿verdad? Pero bueno, no, obviamente él no me iba a estar viendo, ¿verdad? Pero sería interesante que viera este video. Pero la realidad es que tomamos la misma referencia bibliográfica. Y tal vez alguien ahorita esté pensando, pero entonces significa que ocupaste un libro secular para meterlo a la iglesia. Bueno, antes de que se empiecen a exasperar por eso, les recuerdo que en Hechos 17:28, el apóstol Pablo también ocupa un conocimiento secular para llevarlos hacia la Biblia. Cuando Pablo está hablando con los atenienses, les dice varones atenienses, observo que sois muy religiosos, porque el pasar, bla, bla, empieza a hablar, ¿no? Con los atenienses. Pero en una parte de esta disertación, Pablo hace un comentario acerca de los poetas griegos, y dice Pablo, cito a Pablo diciendo, ustedes, sus propios poetas, dicen que somos linaje de Dios, ¿verdad? Lo cual los quería llevar a la Biblia. Entonces, pues muchas veces tomamos referencias seculares para tratar de familiarizar un poco con el oyente y llevarlos a la Biblia. Entonces, pues digo, porque si no te van a empezar a decir, estás metiendo cosas extrabíblicas. Tienen que juzgar con justo juicio, ¿verdad? Esa es la expresión. Y darse cuenta realmente qué es lo que está llevando a qué. Así que, pues la enseñanza que yo di era un ejemplo secular para llevarlo a lo bíblico. Franco Escamilla tomó el mismo ejemplo secular, pero para llevarlo a un simple chiste, ¿verdad? Porque su intención de Escamilla no es educar, ¿verdad? Él lo dice clara y directamente. Su única función es entretener y yo creo que cumple con su función. A mí no me interesa entretenerlos, a mí me interesa, pues sí, educarlos, ¿verdad? Pero con parámetros bíblicos. Pero bueno,
regresando al tema que nos ocupa, que es acerca de Franco Escamilla, pues empecé a escuchar algunos de sus monólogos y empecé a investigar quién es. Pues es un comediante estandupero, vulgar y grosero, que combina anécdotas con chistes. Ujú. Y bueno, obviamente, ¿qué podemos esperar de alguien que uno de sus ídolos es Polo Polo? ¿Verdad? Como sabrán, Polo Polo es uno de los comediantes, o fue, porque ya partió, fue uno de los comediantes que más utilizaban un doble sentido, albures, pues chistes que realmente yo creo que no eran muy sanos, ¿no? Entonces de ahí es de donde él tiene una mayor inspiración para lo que habla. Entonces, pues obviamente como que no hay mucho en común, ¿verdad? Y si lo quieres ver todavía al peor, o sea, él mismo en una etapa, en una gira, él mismo se atribuye el seudónimo de Diablo. O sea, él mismo dice que él es el diablo, ¿no? Como personaje, ¿no? Pero también pasa algo interesante. Él es de mi edad. Él tiene mi edad, es unos meses mayor que yo. O sea, somos prácticamente la misma edad, entonces tenemos ideas generacionales muy similares. Y bueno, y yo creo que me he dado cuenta que dentro de esas anécdotas que cuenta, dentro de sus chistes, pues trata de mostrar un poco su mentalidad, ¿no? Cuál es su manera de entender o de razonar ciertas cosas. Y de alguna manera tengo que entender tengo que aceptar que también yo pienso igual que él en un montón de cosas, aunque no tenga un vocabulario tan similar al de él, ¿verdad? Obviamente. Pero sí tenemos muchas similitudes en cuanto a ideologías. Y además hay que ser objetivos y este personaje es una persona muy talentosa. O sea, es comediante, pero es músico. O sea, toca la guitarra. O sea, es compositor, cantante y canta bien. Pero sobre todo yo me doy cuenta que es un gran comunicador. Porque al estar viendo qué es lo que él hacía, también me encontré que él hace un programa, o sea, en su canal de YouTube, él hace un programa que se llama Toy Aburrido. Y en ese programa lo que hace es investigar un tema que a él le apasiona y lo comparte. O sea, con su estilo, ¿no? Su estilo grosero, su estilo de doble sentido. Eh, Comparte eso, o sea, yo veo en él una persona realmente culta, aunque él siempre, yo escuché alguna vez el dicho que dicen, este navega con bandera de tonto, ¿no? Bueno, con otra palabra, pero yo creo que le gusta eso, ¿verdad? Le gusta bajar las expectativas sobre él. Él siempre en sus monólogos, lo poco que he visto de él, él siempre se menciona como tonto sobre sí mismo, ¿no? Está bajando expectativas, pero la realidad es que es una persona inteligente, él es culto, te puedes dar cuenta, él lee mucho. Y me he quedado viendo esos programas que les comentaba, que titula Estoy aburrido. Son programas que yo me he quedado viendo porque habla de cosas que se me han hecho interesantes. O sea, conocimiento secular, que se me hace bueno, o sea, una buena investigación. Vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con su lenguaje, porque su lenguaje es 1000% groserías, ¿verdad? Pero hablando del punto del lenguaje, quisiera aclarar algo que considero que es muy importante. El lenguaje se va deformando conforme a las generaciones. Y el lenguaje que nosotros consideramos apropiado e inapropiado va muy de acuerdo a tu generación y tu estrato social. Y todo esto va cambiando. Conozco muchas personas que son igual de groseras. No podría decir que más, ¿verdad? Pero sí hablan con muchas groserías. Pero no con el sentido de insultar, ¿verdad? Pero el lenguaje ha ido cambiando con el paso de los tiempos. Como saben, hay una palabra con la cual se le decía a los toros, ya lo cambiaron la pronunciación. En lugar de la B ya le pusieron la G. Y esa palabra con la cual se refería al prójimo de una manera despectiva. Yo siempre crecí escuchando que esa palabra era una grosería. Yo no me acostumbré nunca a decirla. O sea, para mí, para alguien de mi generación primeramente, pero también de mi círculo social, para mí eso era una mala palabra.
Hoy esa palabra está incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, oficialmente es una palabra del español, pero yo no la digo. ¿Por qué? Porque así fui educado, ¿verdad? Para mí esa es una mala palabra y no estoy acostumbrado a decirla. Y aunque me digan, es que no tiene nada de malo, tú dila, porque ya es parte del lenguaje mexicano. Y yo pienso que no debería de serlo, no debería ser parte del lenguaje. Pero bueno, al final, hoy muchos lo hablan como cualquier cosa. Yo no me sentiría a gusto escuchar a un predicador hablando con ese léxico, pero estamos hablando de predicadores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Tú vas a decirle a la gente cómo debe de hablar? No, tú tienes que hablar con la gente a cómo habla, ¿verdad? Lo que quiero decir a grandes rasgos es que hay que quitarnos ese tabú del lenguaje, porque se señala mucho, ¿no? El que habla de una manera que consideramos prosaica, grosera, y tenemos que darnos cuenta que el lenguaje ha cambiado, ¿verdad? De hecho, el lenguaje cambia tanto que hay muchas palabras que hoy entendemos que su significado es diferente a lo que entendemos, porque culturalmente le vamos dando significado. Entonces el lenguaje ha ido cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, esa palabra que les digo, ¿no? Que ya está en el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Pero, por ejemplo, hay una palabra que está en la Biblia, Romanos 11:8, donde dice que Dios, a manera de juicio, le da a la gente un espíritu de estupor. Pero hay traducciones de ese texto que son muy fuertes. Hay una traducción en particular, no recuerdo ahorita realmente cuál es, pero hay una traducción que ese fragmento de la escritura de Romanos 11:8 lo tradujo como que Dios los volvió estúpidos. Y es una palabra que suena agresiva. A veces le he llegado a comentar y hay gente que se ofende. Es que ¿por qué usas una grosería? No tienes por qué hablar con groserías. Les digo, no, tú entiende, esa palabra no es una grosería. Es una palabra que puede sonar agresiva, puede sonar insultante, pero es una palabra bíblica. O sea, realmente no estamos usando una mala palabra, ¿verdad? A pesar de lo que pudiera pensar alguno, ¿verdad? Entonces, me recuerda también esos grupos que tal vez conozcan que les llaman grupos de cuarto y quinto paso. No sé si alguna vez los han escuchado. Son grupos que se derivan de los 12 pasos de AA, de Alcohólicos Anónimos, pero toman solamente estos dos puntos, el cuarto y el quinto paso. El cuarto paso, a grandes rasgos, consiste en hacer un inventario de tu vida. Y el quinto paso es entregárselos a un ser superior, es decir, a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, estos pasos 4 y 5 pues son realmente convenientes y efectivos para cualquiera. Es entregarle tu vida, recapitular tu vida y entregársela a Dios para que puedas reiniciar, ¿verdad? Entonces, en AA se dieron cuenta que esto es un paso necesario para corregir tu vida, ¿verdad? Saber que necesitas apoyo, necesitas espiritualidad, ¿verdad? Entonces, en estos grupos, tanto los de cuarto y quinto paso como en AA, como otros grupos que usan un sistema similar, su lenguaje no es muy bíblico, o sea, no es muy santo. Hablan con muchas groserías. Yo fui una vez a uno de estos grupos de cuarto y quinto paso, fui a una de esas experiencias que hacen en ese lugar. Debo decir que hay gente a la cual sí se la podría recomendar, gente que ha tenido vivencias muy duras y a veces necesitan que les hablen duro, necesitan que les hablen de una manera violenta con palabras altisonantes porque necesitan quebrantar esa barrera, ese orgullo que no los deja recibir. Bueno, en ciertos casos sí lo podría recomendar, no con todos, no todos necesitan un trato así, pero cada caso es diferente. Entonces, quitándonos ese tabú del lenguaje, tenemos que visualizar a este personaje de Franco Escamilla, del cual estamos hablando, desde otra perspectiva. Hay que juzgar el mensaje más allá que el léxico que usa para dar ese mensaje, porque como comunicador es increíblemente bueno. O sea, tiene a la gente horas. Yo predico 1 hora y se me duermen. O sea, yo quisiera tener esa facilidad. Él puede hablar 2 horas, 2 horas y media y tiene a la gente atenta. Entonces, para comunicar es buenísimo. Pero resulta
apenas hace unos meses se hizo un evento, un festival católico que se llamaba el Follow Fest o Follow Festival, ¿verdad? Que es un evento juvenil católico en el cual invitaron a influencers católicos, pues obviamente para llamar la atención de la juventud. Y en ese evento invitaron a Franco Escamilla, es un evento de Monterrey. Ese Follow Fest se hizo en Monterrey, Franco Escamilla es de Monterrey, entonces les hizo fácil invitarlo. Yo me quedé pensando, ¿por qué la Iglesia Católica invitaría a un influencer que, aunque él, o sí, obviamente él se dice católico, pero él no habla Biblia, él no habla palabra, él no habla mensaje? Entonces, su estrategia era solamente traer a alguien que cuente chistes y que eso los haga acercarse. Bueno, yo creo que descubrí la razón por la cual lo invitaron. Resulta que unos meses atrás, Franco Escamilla grabó otro monólogo que se llama Aroma a Papa. Y es cuando tuvo la oportunidad de estar en una entrevista con el Papa Francisco. Entonces, en ese video, empieza, en este video empieza a contar un chiste acerca del Papa Francisco. Y entre los que estaban viendo, él dice en el video que ese mismo monólogo, ese chiste lo dijo en Colombia, si no me equivoco, y había ahí una religiosa, una monjita. Entonces le pidió permiso para grabar sus reacciones y pues para grabarla, ¿no? Y lo ponen como parte del video, para de alguna manera avalar que ese chiste no es ofensivo para el clero, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente la monjita estaba risa y risa con los chistes de Escamilla. Pero dentro de estos chistes, dice Franco que si el Papa Francisco es la máxima autoridad de la institución religiosa, de una de las instituciones religiosas más grandes del mundo, se le debería de dar una apertura como de un artista. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Es lo que él está diciendo. Entonces dice, ¿por qué no hacer una gran entrada? Y entonces cuando lo presenten, entonces que se coree como un artista con una canción que va pam, pam. Bueno, yo no sé el título de esa canción, pero él decía, pues ¿por qué no corear así como el Papa Francisco? El Papa Francisco. Y lo curioso es que él hace esta invitación, pero unas semanas después o meses después, resulta que en las noticias aparece que hubo gente que, que sí lo coreó al Papa de esa manera. O sea, en el Vaticano, en Roma, hubo gente de habla hispana, creo que eran argentinos, o no, peruanos, creo que eran peruanos, no recuerdo. Pero que empezaron a corear de esta manera al Papa Francisco. Entonces yo me imagino que esto llamó la atención. Tal vez alguien preguntó, oye, ¿por qué hacen esto? Ah, porque un comediante mexicano, pues dijo, hay que corearlo así, y tuvo tal influencia que logró mover a la gente para que corearan al Papa. Entonces, yo me imagino, o sea, esto yo no puedo estar seguro, pero esto es un hecho que está ahí en las noticias, ¿verdad? Así que yo podría suponer que esa fue la razón por la cual invitaron a Franco a participar del Follow Fest, ¿verdad? Entonces, bueno, llega este evento y se graba este monólogo que él prepara para el evento católico. Tiene pocas semanas que ya está ahí en su canal, ya está en YouTube. Y ese video se llama Mi Primera Noche. Lo primero que debo de notar de este monólogo es que hablando de temas bíblicos espirituales, habla desde la completa y total ignorancia, obviamente, ¿verdad? Entonces,
Para mí es bastante obvio que fue un error invitarlo para predicar de la palabra porque, oye, hay gente que se la pasa estudiando años, ¿verdad? Para tratar de discernir correctamente. Pero él no tenía, o sea, él iba con una buena intención, yo puedo imaginarme, él quería realmente dar un mensaje, pero la gente que lo invitó como un entretenedor, como alguien que simplemente haga voltear a los jóvenes y que vean, ah, qué padre, en la iglesia también hay comediantes y hay risas y hay groserías, qué sé yo que habrán pensado, pero la cuestión es que ahí estaba, ¿verdad? Entonces, obviamente todos se rieron a pesar de las groserías. Como comediante cumplió con su objetivo. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando él hace la introducción de este video, sabe que le van a decir cosas agresivas. De por sí ha pasado por mucha funa, ¿no? Por mucha cancelación en redes, por problemas, comentarios que ha dicho. Va saliendo apenas de una oleada de hate que le soltaron en redes sociales por un videíto ahí de los 15 años de su hija, muy desafortunado, ¿verdad? Pero historia para otro video. La cosa es que cuando va a iniciar este video que se llama La Primera Noche, él como que lanza esa como tipo advertencia. Me invitaron a este evento católico y pues yo hablé como siempre. Él lo aclara desde el principio. Yo hablé con groserías. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué lo tiene que aclarar? Porque él mismo sabe que era un comportamiento inapropiado. Pero él dice, pues así soy, así me invitaron. Así que pues se aguantan, ¿verdad? Y eso es lo que hizo, o sea, él por lo menos fue íntegro, o sea, él habla tal como siempre habla, pero se ve en esta necesidad de aclararlo. Y dice, ya antes de que vengas a criticarme diciendo que Franco es un evento santo y no sé qué, y tú con tus cosas. Y dice, no, pero ahí estaban autoridades de la iglesia, estaban sacerdotes, los curas, y todos estaban riendo. Y lanza una frase que a mí me da curiosidad, bueno, se me hizo chistoso, que dice, a lo mejor tú sabes más que ellos. Mm. Bueno, ¿qué se puede esperar, verdad? De donde no hay una seriedad en cuanto a la palabra. Pero, pero lanza esta advertencia, ¿no? Y otro comentario que él también hizo es que dice que algunos lo quieren grabar o hablar de él por vistas. Dice, ¿tú quieres hablar de esto? Porque quieres vistas, no porque quieras enseñar. Y yo estaba pensando en hacer este video cuando estaba viendo el video, ¿no? Y dije, ya me está lanzando pedradas a mí también. O sea, yo tengo mi canal ni siquiera monetiza, o sea, el canal no tiene seguidores como él tiene, miles, ¿no? Ahora, yo podría hablar de verdaderos predicadores de renombre que me traerían más vistas, ¿no? Y usarlos como escaparate para jalar vistas a mi canal. Pero a mí no me interesa eso. Creen que por un video que yo diga, voy a hablar de Franco Escamilla predicando, eso me va a jalar millones de vistas. No, o sea, este video va a pasar en un rato, tal vez no sé cuántos puedan darse el tiempo de verme a mí hablando acerca de un comediante que intentó predicar, pero dicen, es que lo haces por vistas. No, alguna vez también hablé algo de Chuyo Olivares y también me dijeron, lo haces por las vistas. Todos mis videos son de prédicas, son de exposición de la palabra. Y pues el video es el canal es muy pequeño, o sea, mi canal realmente no jala a la gente que él jala, así que yo creo que sería absurdo pensar que hago esto por vistas. Pero bueno, regresemos ahí al tema, ¿no? Al video de Franco Escamilla. Él como muchos suelen hacer, cuando no sabes qué decir de la Biblia, pues ¿qué es lo más cómodo? Pues hablar de tu testimonio. Lo curioso es que los testimoniales son una forma de dar como esa fe para aquel que no conoce a Dios, pero el testimonial de fondo es lo que Dios hizo en ti, ¿verdad? Entonces no sé qué tanto puede aplicar en el testimonio que él trae, porque él platica de alguna manera que estuvo hablando con los líderes de la Iglesia Católica que lo invitaron para exponer cuál sería el tema apropiado para que él hable.
Y él dice que empieza a contar algunos testimonios y le dijeron, pues haz eso, ¿no? Habla de tu testimonio, ¿verdad? De alguna manera es lo mismo que Pablo hizo, ¿verdad? Hablar de su testimonio de cómo Dios lo alcanzó. Pero bueno, entonces él dice, él comienza en este testimonio. Hay algunos puntos que yo quisiera comentar. El punto número uno es que él dice haber comenzado pues en el coro de la iglesia, pero no es por una fe, no es por una devoción, era por conocer mujeres nada más. Él lo dice. O sea, él no iba a la iglesia por fe, no iba a buscar a Dios, él estaba peleado con Dios. Pero él se justifica diciendo que fue el anzuelo que le lanzó Dios como pescador de hombres que él es. Le lanzó ese anzuelo, ¿verdad? Para atraerlo. Cuando yo veo, si yo oigo ese comentario, esa fue la forma en que Dios me atrajo a su palabra, pero yo veo su vida actual, yo digo, entonces algo pasó, porque no está viviendo en la palabra, ¿verdad? Pero él mismo va a hablar de esa caída más adelante. Entonces dice que, bueno, es el anzuelo que Dios le quiso lanzar, ¿verdad? El buscar mujeres para terminar sirviendo a Dios o escuchando de Dios. Bueno, él así lo argumenta. Entonces, él platica que cuando llega a la iglesia, él llega con esos prejuicios que muchos tienen de la iglesia. Muchos dicen, es que la iglesia es para los santitos, para los persinados, ¿no? Para los que no rompen ni un plato. Entonces dice, yo no me voy a sentir a gusto ahí. Entonces los llamados persinados, ¿no? Pero él dice que en realidad, y no tuvo ningún reparo en decirlo, dice que ahí conoció el grupo de jóvenes más alcohólicos que había visto. Y yo digo, oye, si tú vas a hablar eso de la gente que sirve en la iglesia, pues eso es una vergüenza. Porque realmente Franco lo platica como si fuera un consuelo para él, para decir, somos iguales. O sea, él lo dijo, somos iguales. Lo cual eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia precisamente te dice que ellos se hagan a ti y no te hagas tú a ellos. Palabras de Dios a Jeremías, ¿verdad? No podemos hacernos igual que ellos, se tiene que notar la diferencia. Ajá, tiene que verse esa santidad, tiene que verse ese reflejo de Cristo en aquellos que lo sirven. O sea, de entrada, mínimo. Pablo decía a la iglesia, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Bueno, podríamos hablar cientos de argumentos y textos bíblicos. Sin embargo, eso es lo primero que a Franco Escamilla le hizo sentirse a gusto. Yo creo, bueno, yo percibo en la palabra que la iglesia es un lugar donde puedes encontrar paz, pero no vas para sentirte a gusto. Muchas veces vas a ir a la iglesia para que Dios te hable, te confronte, te exhorte, y eso a veces duele, a veces eso incomoda. Entonces, en teoría no deberías de ir para sentirte a gusto, ¿verdad? A veces vas para sentirte mal por tu pecado, pero te dan la exhortación para arrepentirte y corregirte. En el caso de Franco Escamilla dice, pues eso me hizo sentirme, pues que estábamos en el mismo sentir, ¿verdad? Porque pues también se iban a tomar y todo igual. Él decía, eh, no recuerdo cuál es el área de la iglesia que dice con los que estuvo, creo que pastoral infantil, algo así, no recuerdo. Pero decía, no, pues ahí se iban el sábado ahí a tomar, pero el domingo bien listos para la misa. Y él lo cuenta y todos se ríen, ¿no? Pero yo creo que si eso se hablara de mi iglesia, yo no me daría risa, me daría pena, me daría tristeza. Le digo, sí, o sea, te puedes ir de fiesta y de parranda, pero ya el día del culto, ahí sí ya te pones una cara así de santo, de ecuanimidad. Eh, pues yo creo que no es lo correcto. No vio al final, o sea, dice, él usa la expresión, eran gente normal. Pues sí, obviamente. Una cosa es que, pues sí, en la iglesia no van sanos, van los enfermos. Pero la diferencia tiene que notarse en que los que están adentro
son los que están intentando corregir su vida, son los que están intentando ser mejores, no los que quieren quedarse en el mismo pecado de siempre, ¿verdad? Esa debería ser la diferencia. Pero lo dice así, es gente normal. ¿Por qué? Porque no vio ninguna diferencia con los que están fuera de la iglesia. Entonces, en uno de estos parafraseos que hacía Franco, da una referencia bíblica y dice, ya ven, si hay Biblia. Y todos, irónicamente le aplauden el hecho de que pudo ubicar una historia dentro de la Biblia. Digo, se supone que tú vas a hablar en un contexto de iglesia, pues debes de hablar 100% Biblia, no solamente ubicar los textos, sino identificar el mensaje y exponerlo de la manera correcta. Pero ahí le aplaudieron por el hecho de haber encontrado un texto bíblico, por haber sabido referenciar una historia en donde estaba en la Biblia. Y bueno, aparte de ahí, Escamilla empieza a referenciar uno de los textos que dice que es de sus favoritos, que es las bodas de Caná, de Galilea. Que esto está en Juan capítulo 2, del 1 al 11. Y él lo dice, ¿no? Dice, la cita es esta, Juan 2, 1 a 11. Y todos, sí supo dónde están las bodas de Caná. Y, y, y pues como siempre lo hemos escuchado de la iglesia católica, ellos en esta iglesia, en la iglesia católica, ellos tienen el concepto de que este fragmento de la escritura, la enseñanza que tomamos de ahí es que si Cristo no quiere hacerte un milagro, entonces le pidas a María, porque María va a interceder por ti y convence a Cristo de que te haga el milagro. Esa es la enseñanza católica. Lo he escuchado muchas veces. Y él lo menciona, él mismo lo dice. El sacerdote tal me explicó que esto era el sentido de las bodas de Caná. Que María, dice, María no hace milagros, pero intercede por ti. Bueno, yo he escuchado muchos católicos que dicen que María hace milagros, entonces pónganse de acuerdo, ¿verdad? Pero, según la enseñanza es que María sí puede obligar a Jesús a hacer algo. Y pues obviamente no hay ningún tipo de discernimiento, hace chistes al respecto, que eso obviamente porque esa es su labor, hacer chistes, haciendo referencia a que, y que sus amigos que estaban ahí, que dice, ¿por qué no quisiste convertir el agua en vino en mi fiesta de cumpleaños? No sé, así hacía cosas, ¿no? Pero pues obviamente nada de eso edifica porque nada de eso está en la Biblia, simplemente era pues causar gracia con una pequeña pincelada de Biblia. Y la enseñanza que toma pues es obviamente una enseñanza errada, ¿verdad? Entonces se me figura ese comercial que dice recomendado por la mamá de los doctores, porque si el doctor no te lo recomienda, la mamá lo recomienda. Entonces, si Cristo dice que no te conviene, que no te va a hacer un milagro, dile a María y María sí lo va a hacer, ¿verdad? Cuando obviamente eso no puede aplicar así. Simplemente, ¿verdad? Hay una historia donde le dicen al Señor Jesús, el Señor Jesús está predicando, hay mucha gente alrededor y alguien se acerca entre la multitud y le dice, Señor, te busca tu mamá y tus hermanos, te están buscando allá afuera. Y, y el Señor dice, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Sino los que oyen la palabra de Dios. Y no los peló, o sea, no salió a ver a su mamá. ¿Por qué? Porque estaba en medio de una predicación, ¿verdad? Tenía que continuar con la labor que estaba haciendo. Podemos decir que la ignoró, pero pues ni modo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa era la labor que iba a hacer, ¿verdad? Pero bueno, son las interpretaciones que dan a este texto. Entonces, en otra parte de este monólogo, Escamilla habla de un retiro al cual fue, que a veces hay algunos sectores de la Iglesia Católica que acostumbran a hacer como encuentros, como retiros, y él dice que se sintió muy bien. Generalmente cuando vas a un evento de índole espiritual, generalmente en esos eventos, pues lo primero que se maneja son emociones. Tú estás estresado, cansado, frustrado de algo, y pues te hacen entrar en esa relajación, en ese entregar a Dios, y te ponen cantos de alabanza y te suben el estado de ánimo. Hay un mover almático ahí en ese tipo de eventos. Ese mover almático
tú deberías de ser capaz de llevarlo a lo espiritual, es decir, que haya una verdadera comunión y una verdadera convicción. Pero obviamente muchos de estos eventos, sin importar si son de iglesia católica o de otro tipo de iglesias, muchas veces son solamente almáticos. Es decir, te mueven tus emociones. Cuando la emoción cambia, pues te vuelves a sentir mal. Franco fue a uno de estos eventos y él dice, pues me sentí bien. Entonces, la emoción lo motivó a considerar, porque él mismo se estaba sintiendo mal, una temporada en que su mamá estaba enferma, estaban separados sus papás, por eso tuvo que ir a Monterrey, entonces él estaba jovencito. Entonces, en ese encuentro, en ese retiro, se siente bien y empieza a considerar en su mente la opción de ser sacerdote. Pero él argumenta el deseo de ser sacerdote en dos puntos. Uno es el punto económico, porque veía que los sacerdotes vivían bien. Y el segundo punto era el sentirse bien otra vez. Que pues obviamente son argumentos que no deben de tener validez. Pues, digo, ese no es un llamado de Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho me recordó uno de los reformadores de la iglesia. De momento me hago bolas. Si te acuerdas quién es el personaje del que voy a hacer referencia, pónmelo en los comentarios. Es que no estoy seguro si fue John Hus o Wycliffe. No estoy muy seguro quién de estos dos. Pero me acuerdo que la historia de la biografía de uno de estos personajes decía que él quería ser sacerdote por salir de la pobreza. O sea, la única motivación para ser sacerdote era no pasar hambre, porque él veía que el clero era gordito. Entonces, esa era su motivación. Y me recordó, ¿no? Lo que decía Escamilla. Ahora, también esto yo al empezar a escuchar a Franco Escamilla, me he dado cuenta que algunas cosas, como ya comenté antes, pienso igual. Pero aquí también me llama la atención porque hubo un momento de mi vida en que yo también consideré ser sacerdote. ¿Por qué? Porque yo quería de alguna manera servir a Dios, pero yo no conocía alternativas. Para mí, en mi mentalidad en aquel entonces, la única iglesia era la católica. No conocía más, ¿verdad? Entonces en algún momento yo me veo reflejado igual en querer ser sacerdote. Pero bueno, regresando a la historia. Franco comenta que él conoció a un joven que quería entrar al seminario, es decir, quería prepararse para el sacerdocio. Pero pues al estar conviviendo con Franco, dice que lo estuvo jalando a fiestas, al relajo, a la convivencia. Y entonces resulta que este jovencito se arrepiente de entrar al seminario. Y entonces que Franco se sintió mal por eso, porque dice, híjole, dice que él comenta esto en su show, ¿no? Dice que le dijo a Dios, Señor, te debo un sacerdote, porque ya lo convencí, o sea, sin querer, lo convencí de que no entrara al seminario. Entonces te debo un sacerdote. Que obviamente alguien que tiene el llamado, pues no lo va a dejar por algo así, ¿verdad? Porque obviamente eso terminó confirmando que no tenía el llamado. Me recuerda un poquito una frase de Charles Spurgeon, que conocido como príncipe de los predicadores, que él decía, si puedes dejar el ministerio, hazlo, porque si puedes dejarlo, entonces no era tu llamado. Y bueno, yo creo que eso yo lo he vivido, ¿no? Porque en algún momento quise dejar el ministerio y no pude. De hecho, entendí palabras que un pastor me dijo años atrás, ¿no? Que decía acerca de Jeremías. Jeremías en una ocasión, estando ahí en una cisterna, él dice, quise dejar de predicar tu palabra. Obviamente, Jeremías predicó puro juicio, nadie lo quería, el pobre Jeremías, no tenía ni un amigo en la vida. Entonces dice, ya no quiero volver a predicar en tu palabra, le dice a Dios. Pero después le dice, pero no pude. Quise resistirte y no pude sufrirlo. Es decir, dice, no pudo dejar de predicar la palabra. Jeremías decía, porque dentro de mí había como un fuego de Dios que me hacía abrir la boca, ¿no? Predicar. Entonces, cuando tienes el llamado, no lo puedes dejar. Y esos llamados al servicio de Dios tienen que ser de Dios, ¿verdad? No por sentirte bien y no por el dinero, mucho menos, ¿verdad? Esas eran las motivaciones que Franco él mismo dice tener. Pero bueno, entonces, él al final termina prefiriendo alejarse de la iglesia.
citando sus palabras, dijo: tus planes son mejores que los míos, pero yo quiero ser artista. En un mundo lejos de ti, en un ambiente de drogadictos, alcohólicos y prostitutas. Fin de la cita. Son palabras textuales de Franco Escamilla. Entonces él lo está diciendo clara y directamente. Yo no quiero tener este medio, yo no quiero estar en esto. Yo quiero ser artista, quiero tener fama, quiero reconocimiento. Lo dijo en un ambiente de drogadictos, alcohólicos y prostitutas. Pero después como que lo recapacita un poco y dice, pero Jesús también estuvo entre alcohólicos, drogadictos y prostitutas, ¿verdad? Porque le reprochaban al Señor Jesús que se juntaba con publicanos y pecadoras. Pero hay que ver la diferencia tan diametral que había en lo que dijo Franco y lo que dijo Cristo. Franco quería porque es el ambiente que él decidió tener. Jesús no iba para participar de las obras de ellos. Jesús iba con esta gente para hablarles de santidad y para llevarlos al arrepentimiento. Yo creo que no hay ni un margen de comparación ahí. O sea, es totalmente contrario. Pero pues él de alguna manera lo ve como si fuera una similitud, porque en sus propias palabras de Franco dice, es que a mí me gustaba ese aspecto humano, a mí me gusta lo humano de la Biblia, lo humano de Cristo. Más bien quería decir lo humano en el sentido de lo carnal, ¿no? Entonces él dice, yo voy a creer, pero voy a creer a mi manera. ¿Cuántas veces habré escuchado eso, no? Y todavía es una referencia que dice, como obviamente haciéndose el chistoso, diciéndole a Dios supuestamente, voy a ser como tu agente secreto, ¿verdad? Como un agente así secreto que dice que voy a estar llevando tu palabra, pero en lo oculto, en lo secreto, ¿no? Recuerden el personaje llamado Nicodemo, que estaba así en lo secreto, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Lo detuvo en seco y le dijo, necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? El Señor Jesús a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un fariseo que quería ser cristiano, pero a la escondida, que nadie lo notara. Y le dice, Señor, yo sé que vienes de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no viniera de Dios. Y el Señor lo interrumpe abruptamente y le dice, necesitas nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo, verdad? ¿Cómo eres maestro y no lo sabes? ¿Por qué lo paró tan violentamente con esa frase, necesitas nacer de nuevo? Porque era obvio, era evidente que no había una transformación en su vida. Seguía teniendo la misma vida, tenía entendimiento, tenía razonamiento de quién es Cristo, pero no tenía la disposición de cambiar. Por eso obviamente vino ese reproche, ¿verdad? Entonces no se puede eso de que voy a ser un agente secreto. ¿A cuánta gente le habrá evangelizado Franco hasta el día de hoy? Yo no creo, ¿verdad? Bueno, pues él mismo confesó que el principal obstáculo que él veía en el sacerdocio era el punto del celibato. Él mismo lo dijo. Dice, es que con eso no voy a poder. Y bueno, Pablo lo dijo, ¿verdad? Dice, yo quisiera que todos fueran como yo en el sentido de quedarse solteritos para servir a Dios. Dice, pero si no puedes, si no tienes el don de continencia, cásense. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica puso esa regla del celibato. La Biblia no puso esa regla. Al contrario, la Biblia dice que es mejor estar casado que estarse quemando. Y de hecho, para poder ser líder de la Iglesia antigua, se tenía que ser marido de una sola mujer. O sea, el libro de Tito, el de Timoteo también creo, recuerden ustedes, ¿no? Pero sí están los textos que dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero debe ser irreprensible, lleno del espíritu, pero marido de una sola mujer, ¿verdad? Incluso también en las costumbres judías antiguas, para poder ser rabino, para poder ser fariseo y maestro en el pueblo judío, tenían que estar casados. ¿Para qué? Para que su mente no se distraiga en cuanto a ese ámbito de lo sexual, ¿verdad? Para que tenga su pareja. Y obviamente muchas más bendiciones, pero digo, ese es el punto al cual estamos ahorita hablando, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿verdad? No fui sacerdote por eso, porque yo no estaba dispuesto a, a tener abstinencia sexual.
Y pues tristemente muchos sacerdotes tampoco, pero bueno, eso es más que sabido, obviamente. Viene una temporadita que Franco dice que pasa por una mala racha y que él lo empezó a culpar a Dios, como muchos lo suelen hacer, ¿verdad? Es algo muy común. Mucha gente tiene la idea de que Dios, siendo Dios, tiene la capacidad y la obligación de darte una buena vida, lo cual obviamente no es así porque la Biblia enseña algo muy diferente. Pero si no te acercas a estudiar la Biblia, ¿cómo lo vas a saber? Total que Franco dice, fue culpa de Dios, y decía, ya suéltame Dios, ya suéltame, porque él no veía en su mente distorsionada, él veía las pruebas y las aflicciones como si Dios lo estuviera presionando para ser sacerdote. Eso no era así, pero él así lo entendió. Hasta que un día él cuenta que toca fondo, que tiene una situación muy difícil, y entonces se da cuenta que al sentirse totalmente solo y desprotegido, se da cuenta que sí necesita que Dios lo siga tomando. Y entonces cambia su oración. De decirle a Dios, ya suéltame, ahora su oración es, Señor, no me sueltes. Y digo, bueno, en todo lo que habló, toda una hora ahí hablando Franco, creo que es lo único que dijo correcto, ¿no? Dices, bueno, ahí es donde empieza el buen mensaje de Franco Escamilla. El Dios, no me sueltes. Entonces, él quiere dar su mensaje enfocado en ese punto y digo, bueno, está bien. Y él quiere centrar su mensaje en cómo es que oramos, cómo le oramos a Dios. ¿Le oramos bien? ¿Le oramos mal? ¿Le oramos bien? Pues hay que ser, para orar bien, hay que ser más agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado y poner en manos de Dios las cosas. Ahora, él en este punto que parece bueno, que suena bien, porque estas palabras de alguna manera son correctas, es ser agradecido con Dios, que la Biblia dice entrar por sus atrios con acción de gracias, ¿verdad? Y poner en manos de Dios, él lo malinterpreta como que tú deja que Dios haga las cosas y lo que pase es porque Dios lo quiso. Y ese es un error doctrinal tremendo y bien común. En muchas iglesias también. Pastores han predicado ese error, ¿verdad? Si esto pasó así, es porque Dios así lo quiso. No. Hay una gran diferencia entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite muchas cosas que Él no quería, pero las permite porque está respetando la libertad que le dio al hombre de decidir en su vida. Pero no es porque Dios lo haya querido así. Ahora, que cuando Dios tiene un propósito puede tornar una situación mala en algo bueno, sí, pero no porque tuviera que haber pasado por fuerza de esa manera, ¿verdad? Entonces hay unos que le quieren echar la culpa a Dios de todo y decir, bueno, es que yo lo puse en manos de Dios, y si lo puse en manos de Dios y se dio, es porque Dios lo quiso. Es una manera de lavarse las manos de la responsabilidad de nuestras obras. Y dice Franco que si oras mal, entonces dice, Señor, si tú quieres que se dé. Si no se da, es porque no quisiste. O sea, esa es la parte mala del mensaje, ¿no? Eh, Me recuerda también un poquito la película de Pedro Infante. No sé si se acuerdan de esa película de No desearás la mujer de tu hijo, también muy bíblica, donde el papá de Pedro Infante, bueno, dentro de la película, le quiere quitar la novia al hijo, ¿no? Y entonces, como él prometió, según que no iba a meter una mujer a la casa de su esposa, habla con el retrato de la esposa, Cruz Treviño, el personaje, y le dice, eh, pues yo me enamoré de ella, ¿verdad? Pero yo prometí que no iba a meter a una mujer en esta casa y lo voy a cumplir. Pero si tú sabes que tengo necesidad y si tú me das permiso, pues entonces puedo rehacer mi vida. Según el personaje, ¿no? Dice eso. Dice, así que te doy 3 meses, 3 meses para que la arranques de mi corazón. Y si no la arrancas de mi corazón, es que tú lo apruebas. Obviamente pasan los días, ya ves, ya pasó el tiempo, yo te di chance, no me la quitaste del corazón, significa que tú lo apruebas. Esa es la mentalidad, ¿no? Si las cosas no cambian, es porque era voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues no, no es así. Cuando él termina este mensaje que da, él termina cantando una canción que él mismo compuso sobre María, que en realidad
no es un mal canto, porque no es un canto que lleve a una idolatría, o por lo menos no lo percibe así. Si estoy mal, a ver, menciónenme en qué parte. Pero yo no vi que fuera un canto idolátrico. Vi un canto de reconocimiento a la labor de María, de la Virgen, y un canto de empatía en cuanto al dolor de una madre que ve morir a su hijo. Y se me hizo un canto bueno. Creo que por ahí hay una frasecilla que la cual no se me hacía muy correcta, pero en general no se me hizo un canto idolátrico, por lo cual considero que era un buen canto. Entonces, como digo, Franco es un buen compositor. Y él dice que él empatizó también mucho con ese canto porque pues viéndolo desde la perspectiva de padre, o sea, de tener tus hijos, pues sabes qué doloroso sería ver a uno de tus hijos sufriendo como lo tuvo que sufrir María, ¿verdad? Entonces esa reflexión también está bien, está bonita. Pero el punto más, ya para terminar esta pequeña reflexión o análisis, como lo quieran ver, la parte que a mí más me impactó, lo que más me sorprendió del mensaje de Franco, es que cuando estaba hablando de que Jesús se juntaba con prostitutas y con alcohólicos y drogadictos, él decía, en ese momento él quiso meter un chiste sobre María Magdalena, porque la idea popular es que María Magdalena era prostituta y no es cierto. Pero lo irónico es que dice que él dice, estaba investigando en la Biblia pues para tener un poquito más de argumento para lanzar un chiste sobre María Magdalena, que era prostituta. Y dice que se dio cuenta que no había información. Entonces buscó en la Biblia y no encontró información de que María Magdalena fuera prostituta, solo que de ella habían salido 7 demonios. Esa es la referencia bíblica y es correcto. O sea, eso a mí me impactó. Digo, que haya llegado al entendimiento de eso. Pero todavía dice que quise investigar un poquito más porque, como les digo, Franco es una persona letrada. Se puso a investigar un poquito y encontró que el Papa Gregorio se equivocó porque él fue el Papa que estableció el dogma de que María Magdalena era la misma mujer que fue sorprendida en adulterio y que querían apedrear. A la que cuando le pregunta al Señor, ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Y pensó el Papa Gregorio que esa mujer era María Magdalena. Entonces, Franco Escamilla en ese pequeño comentario dijo, el Papa se equivocó. Y no sé si, bueno, si lo ven, no sé si lo perciban, pero unos segundos, 1 o 2 segundos de silencio. Pero esos segundos, ese segundo, ese pequeño fragmento de silencio, para mí fue ensordecedor porque dijo mucho. O sea, nada más le bastó estudiar un poquito, investigar un poquito, para decir que un papa infalible se equivocó, porque eso es hablar ex cátedra, era un dogma de la iglesia, y él simplemente estudiando un poquito, dijo sin ningún tapujo en una reunión católica que el papa se había equivocado y que una idea popular del catolicismo era un error. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si Franco estudiara más? ¿Qué pasaría si él se pusiera a investigar un poquito más acerca de lo que él creía que era algo de certeza bíblica y se diera cuenta que no es así? No, hermanos, hay que orar para que este hombre se arrepienta, porque si él hablara la palabra de Dios, verdadera palabra de Dios, tal vez darían mensajes más impactantes, ¿verdad? Entonces yo con esto me quedo, ¿no? Con eso cierro esta reflexión. Yo creo que Franco Escamilla es un gran comunicador. Ojalá y midiera más sus palabras, que fuera un poquito más en español. Yo sé que tú sabes mejor lo que me conviene, pero yo no lo quiero. Él lo dijo. Ojalá y se arrepienta, ¿verdad? Ojalá y recapacite. Porque no este tema, él hablaba mucho de acerca del Jesús humano. Y decía, yo creo que Jesús de niño, pues él también hizo travesuras. Bueno, son suposiciones suyas que la Biblia realmente no solamente no lo dice, sino que también pues se contradice. O sea, la Biblia contradice esa idea, porque él no tenía naturaleza caída de pecado. Así que yo creo que efectivamente Franco Escamilla no, o sea, no tenía una visión clara acerca de la naturaleza de Cristo, ¿no? Entonces, son sus prejuicios, ¿no? Yo creo. Y dice que a él le gustaría pensar eso, ¿no? De que Jesús de niño, pues fue
un niño travieso, ¿verdad? Al momento que estoy grabando esto, ese video tiene casi 5 millones de vistas, está casi, o sea, 4.756.000 vistas al momento que estoy grabando esto. ¿Cuánto más irá subiendo? 4 millones de vistas para un mensaje que no edifica, que no evangeliza realmente, que no habla palabra de Dios. Yo trato de desarrollar estudios exegéticos bien explicados acerca de la palabra, estudiados. Y, y si tengo un like ya es mucho, ¿no? Las vistas que puede juntar son escasas. Pero no crean que estoy diciendo esto como una queja o como por envidia, no. Honestamente, no es envidia. Mi trabajo no es ser youtuber, mi trabajo es ser predicador, ser maestro de la palabra. Y yo prefiero enseñarle a gente que yo tenga enfrente, no a gente que me ve a través de una cámara, ¿verdad? Lo hago porque pues de alguna manera quiero compartir también un poquito por este medio, pero no es envidia, pero es porque me hace sentir mal. Y me di la tarea de ver un poquito acerca de los comentarios que le ponían en el video. Ya para esto ya termino. Quiero leerles unos comentarios, ¿no? De los que pusieron ahí en ese video. Fíjense, un comentario dice: soy evangélica, no le oro a la Virgen, pero la amo, admiro y respeto por ser la madre de Jesús. Y hoy con tu monólogo me hiciste cuestionarme si no debería platicar con ella de vez en cuando, o por lo menos mandarle saludos con Jesús. La canción es hermosa, fue muy bonito momento familiar el que pasamos escuchando tu monólogo. Es muy triste que una evangélica diga estas palabras y que este monólogo la haya hecho pensar que tal vez deba hablar con María, cuando la escritura dice que María no puede oírte. La Biblia dice claramente, ¿verdad? ¿Creemos en María? Claro que creemos en María. Creemos que ella cumplió con su propósito y está gozando de ese descanso, del gozo del Señor, ¿verdad? Ella ya cumplió, ya no tiene que seguir trabajando ahorita, está ahorita descansando, esperando el día de la resurrección como cualquiera de nosotros. Como una mujer evangélica dice esto. Y a este comentario le responden. Algunas de las respuestas que le dieron es: habla con nuestra mamá, ella nos espera y acompaña siempre. La Biblia jamás dice que sea nuestra mamá. Dice: eso es lo que hacemos los católicos con la Virgen María, hablar con ella y que nos eche la mano con su hijo, ya que si ella estuvo tan cerca de Jesús en esta vida, creemos también que ahora está tan cerca de Jesús allá en el cielo. Háblale, te aseguro que ella nos escucha. Y esto es algo que a mí me da un poco de molestia porque dicen, te aseguro. O sea, ¿con qué autoridad tú aseguras? ¿Porque lo crees con todo tu corazón? Tristemente las cosas no van a cambiar solo porque lo creas. La Biblia por eso se tomó 1600 años en redactarse, para que tengamos una visión un poquito más clara y completa de quién es Dios y qué es lo que Él hace y qué es lo que Él espera, ¿verdad? Entonces la Biblia nos da la respuesta muy clara, ¿verdad? No puede decir estoy seguro que nos escucha. Yo puedo decir con base y argumento bíblico que yo estoy seguro que no nos escucha. Eso es lo que yo puedo decir, estoy seguro que ella no nos escucha. Pero ella sí, ¿por qué? Porque tiene fe. Qué triste, ¿no? Que haya ese tipo de respuestas. Otra dice: nuestro Dios es un Dios celoso, no deberías hablar o darle una oración a nadie más que no sea Dios. Fíjense, aquí entra el cristiano que quiere hablar con celo de la palabra y decir lo correcto. Si te das cuenta, quiso hablar algo correcto porque la escritura así dice. Éxodo 22, ¿no? Dice, Dios es un Dios celoso. Y pues sí, o sea, pero no es en el celo como lo humano, ¿verdad? O sea, es algo que si no lo entienden, pues precisamente lo comparan con lo que son los celos humanos, y obviamente no es así. El celo de Dios es un celo santo por lo santo, pero si nada más lo dices así se oye mal.
Y entonces el siguiente dice, ¿cómo Dios va a ser celoso si nos entregó a su Hijo y no condenó a quienes le dieron la espalda? Deberías checar lo que llevas en tu corazón, creyente. Ese tipo de comentarios son los que más molestan. Otro comentario más, déjenme ver. Mm, Otra evangélica que dice, yo soy evangélica, para mí esta ha sido la mejor predicación que he escuchado. Una evangélica diciendo, esta es la mejor predicación que he escuchado. No se necesita ser sacerdote, predicador o pastor para difundir la palabra de nuestro Señor. Te admiro por tu trabajo y entrega. Como decía mi abuela, Dios trabaja de maneras misteriosas. Y yo diría excepcional. ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, es mejor citar a la abuela, ¿verdad? Que dice que el Señor trabaja de maneras misteriosas. El Señor no trabajaría de maneras tan misteriosas si estudiaran la Escritura, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿a qué iglesia irá? ¿Qué pasaría si su pastor leyera este comentario? Que lo de Franco Escamilla es la mejor predicación que ha escuchado en su vida. Digo, ¿a qué iglesia vas, hermanita? Deberías de considerar cambiarte. Yo he escuchado unas prédicas tremendas, ¿verdad? Prédicas de Chuy Olivares, de Sugel Michelén, de Miguel Núñez, prédicas que confrontan, que te llenan el corazón, unos estudios que dices, wow, todo lo que estaba escondido en un pequeño texto a través de la exégesis. ¿Cómo me puedes decir que esto es lo mejor? O sea, ¿quién es tu pastor? Otros comentarios. Es sabadito por la noche, estás en casa descansando, vas por una orden de alitas. Llegas, entras a YouTube y te encuentras este monólogo. La vida es bella. Bueno, dice, no soy una persona religiosa, pero por Dios, esa canción pega durísimo. Y más el saber todo lo que vivió Jesús y lo difícil que fue para María presenciar eso. Lloré. Yo creo que llorarías más si leyeras la historia completa. Otra persona comenta, soy agnóstica. Me enojé con la fe. Hace muchísimo tiempo, Franco, pero este monólogo lo sentí como sentarme a conversar con un viejo amigo. Fue rarísimo y me tocaron tan cerca, gracias. Y tal vez es el problema, o sea, la gente que está peleada con Dios piensa que no debe de escuchar prédicas. ¿Por qué? Porque está peleada con Dios, ¿verdad? Pero se dio el tiempo de escuchar a Franco Escamilla y piensa que realmente es palabra de Dios. Pero yo creo que si esa persona agnóstica o que pueden ser ateos, si realmente se dieran el tiempo pues, de estudiar, de escuchar la palabra, encontrarían fortaleza, encontrarían consuelo, encontrarían edificación. Esa es la promesa que Dios da a través de la palabra, ¿verdad? Otro dice, no puedo creer cómo un monólogo tiene más enseñanza espiritual que un sermón de muchos que he escuchado. Otra vez, ¿qué carambas escuchas? Este día es el día que jamás había esperado. Gracias, Franco, por enseñar con tu profesión que Dios usa vasos de barro para seguir enseñando su amor con todos. Dios te bendiga. Dios te siga usando, hermano. Dios usa a quien sea, ¿verdad? Dios usa a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Pero se me hace muy triste que consideran que esas palabras son de gran edificación. Vuelvo a decir, no estoy demeritando su intento, ¿no? Alabo lo buen comunicador que es. Yo quisiera que Franco escuchara esto y se diera el tiempo de realmente estudiar, ¿no? Y, y conociera verdaderamente a Dios. Y no solamente así de oídas, ¿no? Otro comenta, hemos sido evangelizados por un excelente comediante. Literal, Dios actúa y se comunica de formas misteriosas. Dios los bendiga a alta intensidad. Bueno, este monólogo le va a ayudar a alguien que esté pensando en ser sacerdote. Así que pronto vas a reponer con creces ese sacerdote. Bueno, por ahí también vi otro que dijo también que se iba a regresar al seminario.
Otro dice, no manches, dice, soy evangélico y me gusta el humor de Franco, pero este monólogo me hizo reflexionar mucho sobre la relación padre e hijo, o padre y madre con su hijo, y respecto a Jesús. Y la canción del final me sacó unas lágrimas muy grandes. Qué letra tan hermosa. Y pues efectivamente la música tiene ese poder, ¿verdad? De conmover el alma. Alguien dice, y todavía hay quien se pregunta, ¿por qué le va bien a este hombre? Le va bien porque encontró su oportunidad, ¿verdad? Y le echó ganas, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que le va bien. Y ojalá y se preparara más para aprovechar esa visibilidad y dar mayor mensaje, ¿no? Em, Vamos a buscar algún otro mensajito. Dice otro, nos dio monólogo, nos dio risas y lágrimas, nos dio testimonio, nos dio evangelización, nos dio música. Gracias, Franco, Dios te bendiga. No soy creyente, pero qué satisfacción escuchar a un gran orador como Franco contando su testimonio sin intención de llamar a las personas a congregarse. Eso es cierto, sino solamente lo cuenta desde el corazón y su sentimiento. Franco, eres un grande. Es que eso es muy light. Es que realmente la Biblia sí nos exhorta a congregarnos, porque eso es donde vamos a recibir la enseñanza. Confunden el emocionalismo, confunden una plática que se ve honesta, y yo creo que sí es honesto, pero no va por ahí. En fin, ahí podríamos estar mucho tiempo leyendo los comentarios, pero no tiene caso. Yo quería dejarles esta reflexión, pues, para motivarlos a que también sigamos levantando la voz como iglesia de Cristo, porque realmente la necesidad es mucha y los obreros flojos, digo pocos, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, hay oportunidades que se le dan como a esta persona. Yo estaba viendo la página de internet de los organizadores del evento, tienen poquitos seguidores también. Mucha gente no le interesa nada que tenga que ver con Dios o la Biblia. Ah, pero si va a estar Franco Escamilla, para allá todos los comentarios que leí por ahí era, sucede, no vas a la iglesia y resulta que ese día va Franco. Eso está sacado de un meme que por ahí hicieron, ¿no? Que hicieron de una iglesia donde dicen, un día no vas a la iglesia y fue Messi, ¿no? Eso fue un montaje que hicieron por ahí. Pero dicen, el día que no vas a la iglesia iba Franco Escamilla, otro dirá, ay, ¿cómo no fui? O sea, vas y encuentras solo palabra de Dios. Pero cuando no vas fue Franco Escamilla, yo hubiera ido. Entonces, obviamente está evidenciando que no tienes la verdadera intención. ¿Qué te está motivando, no? ¿Qué te motiva a congregarte? ¿Qué te motiva a escuchar de Dios? ¿O qué te motiva a estudiar? No sé. Necesitamos prepararnos, necesitamos aprovechar los medios que tengamos y pues esperando que la gente tenga esa sensibilidad, ¿no? De escuchar el verdadero mensaje, la verdadera palabra, que Dios nos use como vasos de honra, ¿verdad? Yo no creo realmente que ese mensaje pueda llegar al corazón. Puede conmover, sí, puede tener un buen sentimiento, sí. ¿Cuántas de esas personas encontraron ahí el señorío de Cristo? O sea, esos que comentaron. ¿Cuántos dijeron, voy a cambiar mi vida? ¿Cuántos dijeron, me voy a entregar al Señor? Nada más porque alguien que ya estaba pensando en ser sacerdote dice, yo sí voy a retomar el sacerdocio. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Pero tenemos que trabajar mucho, echarle ganas. Así que para mí conocer a Franco Escamilla pues fue algo bueno. Por último, lo último que puedo decir es que al estar viendo esos monólogos de Franco Escamilla, encontré un monólogo que se llama Payaso. Ese monólogo donde habla de su padre y donde habla de su relación y igual vuelvo a comprobar que es un gran comunicador. Es un monólogo que a mí me gustó, debo decirlo honestamente. No me gustan sus albures, no me gusta su doble sentido. Obviamente muchas referencias escatológicas no me agradan, pero eh, si vemos el mensaje, si vemos la oratoria, si vemos la dicción, si vemos el tempo, o sea,
es un gran orador, lo dejémoslo así, ¿no? Para mí, ese monólogo payaso es su obra maestra, para mí es impresionante. Todas las historias que cuenta van perfectamente hiladas de principio a fin. Es un homenaje a la memoria de su padre, un buen homenaje. Te hace reír, te hace llorar, te deja una enseñanza. Para mí ese es muchísimo mejor mensaje que el que dio en la iglesia. Quita las groserías y encontrarás un buen mensaje. Obviamente no estoy diciendo que dejes la predicación y que dejes la lectura bíblica. Si quieres saber de Dios, estudia la Biblia. ¿Quieres edificarte espiritualmente? Ven al instituto bíblico, ven a las clases de Biblia, ¿verdad? Pero ahorita que estamos analizando a Franco Escamilla, para mí, dice la palabra, escudriñalo todo, quédate con lo bueno. Ese monólogo es obra maestra. Yo creo que no creo que llegue a hacer un trabajo mejor que ese, ¿verdad? Pero ojalá y Dios lo toque en su corazón y le permita arrepentirse verdaderamente. Y que no sea sacerdote, pero sí podría ser un buen predicador si cambiara la forma de hablar. No tiene por qué cambiar su personalidad. En ese monólogo de payaso él decía que una de sus frustraciones es porque él quiso ser cantante y no pudo, ¿verdad? Entonces vivía en depresión porque tenía que aceptar que era comediante. Irónicamente, yo quería ser comediante y a veces lanzo mis chistes en las prédicas, pero nadie se ríe, ¿verdad? Soy de esos que tiene que explicar el chiste para que se rían. Tal vez es mi frustración, tal vez por eso me identifiqué más con Franco, pero de una manera diferente, ¿no? A mí me hubiera gustado ser comediante, a mí me gusta que la gente se ría conmigo y no de mí, ¿ven? ¿Verdad? Trato de hacer los monólogos, ya estoy hablando. Trato de hacer a veces mis reflexiones, mis predicaciones, que sean amenas, trato de meter de repente un chiste. Hay quien se ofende, ¿verdad? Pero estoy tratando de dar un mensaje, ¿verdad? No estoy, al final, mi objetivo final no es hacerlos reír. Mi objetivo final es edificarlos en la palabra. El objetivo de Franco es hacerlos reír y no edificar. Él podría hacer lo que yo no puedo. Si él pudiera edificar y al mismo tiempo darles un rato agradable, sería mucho mejor. Yo trato de dar un buen mensaje y creo que a veces lo he logrado, ¿verdad? Quiero yo pensar. Pero yo hubiera querido tener también esa gracia y esa facilidad de hacerles pasar un buen momento y que al mismo tiempo se estén edificando. Y bueno, esa es tal vez mi frustración, ¿verdad? Mi reflexión de este día. Espero que les haya dejado algo edificante, que les haga reflexionar cómo alguien del mundo puede tener 4 millones de vistas en un mensaje evangelístico que no evangeliza. Cuando uno trata de dar un mensaje profundo de la escritura, expositivo, exegético, y no hay seguimiento, ¿verdad? En fin, si este mensaje, este pequeño video si este video te gustó, recuerda dejar un like, compartir este video, suscríbete a este canal, dime de qué temas te gustaría que habláramos en los comentarios. Y si Dios nos presta vida, pues lo haremos, ¿verdad? En un próximo video. Así que de momento me despido. Mi nombre es Manuel Vigenor, pastor y maestro del Instituto Teológico Elohim, y nos vemos la próxima.